Seguimos recorriendo la ciudad del viento, los rascacielos y el hogar de la mundialmente conocida Pizza Chicago. En el video anterior hicimos el plan gratuito que no falla si visitas por primera vez un nuevo lugar, caminar sin parar conociendo los puntos más turísticos. Y otra de las cosas que pueden hacer acá en Chicago es visitar alguno de los miradores que hay. Por lo menos nosotros vamos a visitar hoy el que se llama 360 Chicago. Ya estamos acá, compramos las entradas online, pero acá hay que retirar como el ticket y ya subimos de una vez por el ascensor que dicen que da un poco de miedo porque se tambalea más o menos y va bastante rápido. Así que les estaré compartiendo toda la experiencia. Porque para los que no sepan, yo le tengo miedo a las alturas. Entonces vamos a ver qué tal me va. Tengo un poco de nervios, ya estoy empezando a sudar las manos, entonces vamos a ver cómo va a suceder todo, si me arriesgo a asomarme y todo eso. Acá en donde se retiran las entradas o donde las puedes comprar también. Y bueno, acá pueden tener una idea de los precios. Van desde los $40 para adultos y ya si quieres toda la experiencia completa va hasta los $63. Está esta tienda de souvenir, todo referente a lo que es la torre donde se encuentra el mirador. Y miren, entre las cosas que hay acá en la tienda de souvenir está lo que es el frijol. ¡Qué chévere! Está muy bonito. Buen recuerdo, de verdad. Ay, me estaba comentando mi hermana que ella compró la entrada por la página web y salió $5 más barata. Entonces, si ya tienen planeado venir a este tipo de lugares, es mejor comprar las entradas directamente en las páginas porque siempre sale un poco más barato. Y ya aseguran también la hora en que venir porque siempre es por hora. Entonces ya si están seguros a qué hora pueden entrar. Bueno, ya acá vamos entrando. Estoy acá con mi hermana y mi cuñado. Vamos a ver qué tal. Ya ellos han venido, así que ya tienen la experiencia, pero yo no, así que vamos a ver cuál va a ser mi reacción. Y justo en la entrada hay como un pasillo donde te van contando un poco la historia de Chicago y de acontecimientos que han ocurrido. Vamos. Valera está un poco asustada. ¿Estás asustada? El ascensor está chimbito. Ay, sí. No me parece que la experiencia del ascensor sea tan grave como me la pintaron. Sí se mueve más de lo normal, pero no es para tanto. Lo que sí sentí es que se me tapaban los oídos por lo rápido que sube. Pero no va cambiando los números. No. Bueno, ya salimos del ascensor, pero a la primera vista estamos viendo que está nublado, así que vamos a ver si logramos ver algo. Y acá tenemos una réplica del edificio hecha con Lego. ¡Qué locura! Y también alguna información del edificio. Allí pueden ver a detalle las piezas de Lego. Miren, sí se ve bastante. Pensamos que estaba muy nublado, pero no. Acá está la costa. Y allá se ve todo esto que se ve por acá, se llama el Navy Pier. Y bueno, ahora vinimos al Navy Pier, que es un bulevar donde hay un centro comercial, tiendas, también salen los barcos de acá para hacer el recorrido. También está el Museo del Niño, que es muy famoso acá. Y es un sitio muy bonito para venir en familia y porque es un sitio muy agradable. Y también está acá la Rueda de la Fortuna, como le llamamos nosotros. Ya les voy a mostrar para que lo vean. La entrada para subir a la rueda es de $20. Y por allá, por aquel lado, tenemos un hotel y un teatro. Y acá junto a la rueda hay como especie de unos parquecitos para los niños, como unos caballitos y unas sillas de esas voladoras. Está muy bonito y miren la vista que se ve desde acá. Los tours en bote que salen desde este muelle y te recorren por las afueras de la ciudad en el extenso lago Michigan se llama Skyline Lake Tour. Dura aproximadamente media hora y tiene un costo de $47 para adultos y casi la mitad para niños. La salida de estos no es tan frecuente como los que te recorren por los canales dentro del downtown, que es cada 30-40 minutos. Aquí sale un viaje cada hora y media.
Y bueno, ahorita entramos a una tienda acá de souvenir en el Navy Pier y hay cosas bellísimas. Miren esto que conseguí. Es el frijol que vemos allá en el centro, pero lo más curioso es que miren, es un sacapuntas. Entonces está muy bonito para tenerlo como en el escritorio o algo así y es un bonito recuerdo. Vamos a ver qué más conseguimos. Miren, por lo menos las camisetas de mujer hay desde $19.99 y estas de acá de $21.99. Y lo raro es que cambia el precio por la talla. Me imagino que mientras más grande vale más, pero qué raro, debería ser todo igual, o sea, dependiendo del modelo, no de la talla. Y por lo menos estas camisetas de hombre valen $24. Y los llaveros, por lo menos hay desde los $4. Hay muy bonitos y bastante diferentes. También tenemos por acá imanes que cuestan entre $6 y $7. Y las gorras van desde los $20 a $22. Tomar una foto que me dé la mano. Así. Dale, toma. Ay, me da miedo. Me da miedo. No, me da miedo, me da miedo, me da miedo. Dale. No, Las dos. me da miedo, me da miedo. Aquí, ya va, aquí. Aquí. ¿En serio? Me da miedo. Dale, graba ahí un momentico. Y esto que están viendo ahorita es como algo aparte, que pagas aparte para hacer una experiencia de que te colocan como en un balcón, te agarras de allí de unos tubos y el balcón se mueve así como hacia abajo. Eso de verdad yo no lo quería hacer, así que no lo pagamos porque hoy no me iba a atrever a hacer eso. Qué pequeño se siente uno desde tan arriba. Y se puede más. Este edificio tiene 100 pisos que se resumen en algo así como 450 metros de altura. Pero el mirador se ubica en la planta 94. Si ya desde aquí se ve absolutamente todo, no me quiero imaginar cómo será ver los 6 pisos más altos. Y de momento tampoco quiero averiguarlo. Déjeme aclimatarme primero. Y por supuesto en cualquier atracción turística siempre va a haber una tienda de souvenirs donde te puedes llevar algún recuerdito, así que aquí no podía ser la excepción. Por lo menos estas hoodies de acá tienen un costo de $54 y estos son los precios de los vasos de shot desde $10 a $18. Y una t-shirt o camiseta como esta, $30. Y miren, está la máquina que siempre vemos en los lugares turísticos de la moneda, pero en este caso, miren, vale $4 sacar la moneda más $1. Y bueno, ya salimos de la experiencia de subir al mirador. Me cuenta mi hermana que este no fue el que vinieron ellas, me había confundido, ellos fueron a otro que me dice que es mucho mejor. Pasa que habíamos venido a este para ver cómo era, pero dice que este no vale tanto la pena porque no tiene como experiencias. En cambio, el otro sí tiene como varias experiencias que puedes hacer y te puedes tomar fotos en varios sitios. Entonces me dice que es mejor. Aquel se llama Skydeck. Vale un poquito más, pero dice que vale la pena porque este donde estamos hoy solo es como la vista, el bar que tiene y ya no tiene mucha cosa. Bueno, aparte puedes pagar lo del balcón que les comenté, pero de resto no hay más nada que hacer. Pero bueno, la experiencia fue totalmente... Ay, me puse a sudar y todo, pero bueno, valió la pena en cierto modo porque ves la ciudad desde arriba, ves todos los edificios, o sea, de verdad que en cuanto a la vista sí vale la pena. Por cierto, si puede cuando vengan a Chicago no traigan carro. Primero porque todo lo más importante turísticamente hablando se encuentra en el downtown y se puede llegar fácilmente caminando o usando el transporte público. Y segundo porque los estacionamientos son bien costosos.
Por ejemplo, en este que estamos usando nosotros, una hora cuesta $18 y las 24 horas, es decir, un día entero, $55 con tax o impuestos incluidos. Y este estaba barato porque hay otros más cariñosos. Please pay the amount shown by inserting credit card and following the prompts on screen. Ahora venimos a cenar a este lugar que se llama Giordano, una pizzería súper famosa acá en Chicago. La tan proclamada Pizza Chicago se inventó en 1943 en un local llamado Uno Chicago Grill, el mismo que actualmente se conoce como Pizzería Uno. Pero la creación fue tan revolucionaria la versión italiana original que empezaron a salir muchos otros ofreciendo el mismo estilo de pizza, pero con otras combinaciones de ingredientes. Uno de esos tantos fue Giordano's. Y bueno, acá pueden ver el menú, hay diferentes tipos de pizza. Nosotros pedimos una pizza grande normal y otra pequeña al estilo Chicago, que es esta de acá. Ya ahorita les vamos a mostrar cómo son las pizzas y de qué sabores la pedimos. Por ahora nos han traído las bebidas que pedimos y aparte te traen también agua. Y aquí podemos ver cómo preparan las pizzas estilo Chicago. Fíjense que tienen un molde y allí le echan el relleno y luego las hornean. Por eso es que se tardan tanto. Lo que más me llama la atención de la cocina es ver cómo el señor que se encarga de preparar la masa luego de que la tiene lista, la tira por los aires a un tubo que está cerca de quien se encarga de extenderla en el molde. Impresionante. Bertola y no hizo nada. En ese momento pensábamos que el mesonero no solo nos traería la orden, sino que nos serviría las primeras porciones a todos, como vimos que lo hacía en las otras mesas. Pero por alguna razón en nuestro caso no fue así. Ajá, pero toma el plato. El estilo de pizza Chicago, como todos la conocemos, técnicamente se llama deep dish, es decir, de plato hondo, por su gran inusual altura o grosor. Bueno, incluso el eslogan de esta franquicia dice Stuffed Pizza, que se traduce a algo así como pizza rellena. Y bueno, aparte de la pizza estilo Chicago, que es la tradicional acá, pedimos esta otra que es de mitad vegetales y mitad con pollo y tocino. Se ve muy, pero muy buena. Amigos, tenía tanta hambre y ganas de probarla que preferí no grabarme y disfrutarla al 100%. Así que les comento que la masa es bien gruesa y suavecita por dentro, pero con el borde crujiente, como si de un pancito se tratara. Los ingredientes estaban muy frescos. Como nosotros pedimos la más tradicional, que es la de salsa y queso, no hay mucho que explicar. En resumen, sabe mejor de lo que se ve y se merece toda la fama que tiene tanto la pizza como el restaurante. Y bueno, toda la cuenta salió en $80 con 44 centavos. Solo las pizzas fueron unos $63 porque al momento de hacer la preorden, allá afuera en la cola nos daban un ticket y decía $63. Entonces, como unos $20 más fueron las bebidas. Y bueno, no nos pudimos terminar las dos pizzas, así que nos llevamos lo que sobró. Quedó la mitad de la estilo Chicago y unos pedacitos de la grande. Y algo curioso de esta pizzería que no les comenté es que primero tienes que hacer como la fila si quieres comer allí para que te aparten la mesa. Y luego haces otra fila para hacer la preorden de la pizza. Porque estas pizzas se tardan 1 hora en cocinarse, entonces tienes que hacer la preorden antes para que al momento que te sientes dures aproximadamente unos 40 minutos o hasta la hora para que te sirvan, entonces se tarda bastante. Esto para que lo tomen en cuenta si quieren venir acá. Y bueno, saliendo ya de la pizzería nos agarró la lluvia y estamos acá pero empapados. Y todavía nos falta como 10 minutos para llegar al hotel, así que nos seguiremos mojando. ¿Cuál pozo de agua? ¿Vale? Emparamados. Después de... Y
bueno amigos, ya voy saliendo de Chicago, estamos acá en una estación de servicio para ya agarrar camino hacia el pueblo donde vive mi hermana, que allí es donde voy a estar. Así que si les gustó este video recorriendo varias zonas turísticas de Chicago, déjenle un like y coméntenme cuál fue su lugar favorito. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao!